Bien, sean bienvenidos o bienvenidas más bien, a la tutoría número 5 de práctica docente, profesor de matemática. En esta ocasión vamos a hablar sobre la unidad 5, la escuela francesa de la didáctica de las matemáticas y la construcción de una nueva disciplina científica. Este día la tutoría estaba programada para de 8 a 10 de la mañana, ¿verdad? Nosotros siempre la hacemos de 7 a 9, ¿verdad? Porque quedamos en acuerdo desde la primera tutoría. Bien, para iniciar les voy a presentar la agenda de este día. La agenda de este día pueden descargarla, ahí se las he colocado en archivos para que ustedes puedan descargarla posteriormente, ¿verdad? Vamos a revisarla. Posteriormente vamos a revisar también lo que es el material de la tutoría 5. Bien, ahorita les estoy compartiendo ahí en la ventana donde se ve lo que es la agenda para este día. Espero que puedan observarla, ¿verdad? Por ahí. Bueno, el saludo y la bienvenida, presentar la agenda a trabajar. Bueno, uno de los puntos ahí es preguntar sobre la experiencia de la realización de su trabajo de investigación, sobre la segunda práctica educativa. Bueno, ahorita no hay nadie conectado, entonces voy a esperar a ver que se conecten para que puedan eh, contarme su experiencia, ¿verdad? Aunque ya hablamos bastante de eso, ¿verdad? Me decía Yesenia que el día de la práctica número 3, que sería para el 25 de mayo, ya habló ahí con el docente encargado y va a trabajar de 7 a 9, ¿verdad? Entonces vamos a estar ahí presentes y Ruth tendría que hablar con el docente para que sea en la siguiente clase en la que trabaje usted, ¿verdad? Para que así pueda estar yo observando a las dos, ¿verdad? Impartiendo la clase. Eh, Estén pendientes de entregar lo que son las tareas, ¿verdad? Estoy revisando ahí y ahorita hay tiempo, ¿verdad? Para presentar algunas tareas, por eso no se las he revisado, porque aún hay tiempo de hacerlo. Hay unas tareas que no han sido entregadas por motivos fuera de su alcance, ¿verdad? Yo entiendo. También somos conscientes de los imprevistos y las situaciones que pasan, ¿verdad? Ya recibí por correo la tarea de Yesenia y me estoy pendiente de revisarla, ¿verdad? Al final, esta tutoría quedará grabada para que ustedes posteriormente puedan observar ahí cuál es de qué se trató la tutoría, ¿verdad? Si no pudiesen conectarse. Bueno, esta tutoría corresponde a la unidad 5. Lo que se propone que se expliquen aspectos importantes de los subcontenidos, la escuela francesa que ha acuñado un nuevo enfoque en la didáctica de las matemáticas y la didáctica de la matemática como disciplina científica. Esos son los temas a tratar, ¿verdad? Como el primer paso es
verificar lo que es la lectura de los subcontenidos. Eh, Ahorita no podemos hacerlo porque no están conectados, ¿vale? Pero recuerden que es obligación de ustedes como estudiantes haber leído el material correspondiente a la unidad 5, el material didáctico de la unidad 5, desde la página 2 hasta la página 11. Aquí vamos a hacer un breve resumen, vamos a resaltar los puntos más importantes de ese material para que posteriormente ustedes puedan estudiarlo, ¿no? Bien, vamos a ver un resumen de lo que es el material didáctico de la unidad número 5. El objetivo, pues, realizar una reflexión teórico-práctica sobre el objeto y los métodos de investigación científicos en didáctica de la matemática de la escuela francesa. Bien, se resaltan algunos puntos. Vamos a ver lo que son las etapas y concepciones en la construcción de la didáctica de la matemática. Bueno, los autores de esta escuela tienen una visión particular de la evolución de la educación matemática, ¿ya? Afirman tres etapas, una antigua, una clásica y la constituiría la última, que sería la escuela francesa. Bueno, en la etapa antigua corresponde a la etapa en ausencia de profesionalización, en la cual la enseñanza de las matemáticas podía verse como un arte asociado a las calidades del profesor o del alumno, donde lo fundamental es el dominio de la disciplina de las matemáticas y las habilidades mostradas por el profesor en la enseñanza. Eso era en la etapa antigua. Ya en la etapa clásica se sistematizaban algunos de los asuntos que estaban relacionados con la problemática del profesor, por ejemplo, los conocimientos previos de los alumnos, la motivación para el aprendizaje, ya se hablaba de las técnicas para resolver problemas, ¿verdad? La evaluación, y se trataba de una didáctica que utilizaba otras disciplinas en la explicación de su quehacer. En la etapa clásica se tienen dos enfoques. Por un lado, el enfoque centrado en el aprendizaje del alumno. Aquí es donde se introduce el concepto de aprendizaje significativo de Ausubel, donde el objetivo de la investigación era esencialmente referido a cuál es el conocimiento matemático del alumno y su evolución, ¿verdad? Y el segundo enfoque, que sería se establece por una actividad centrada en la actividad del profesor. Aunque orientada, ¿verdad?, hacia la formación del estudiante, aquí, al tocarse las condiciones y pensamiento de los profesores, se afirma la necesidad de incorporar conocimientos de otras disciplinas, ¿verdad?, como la psicología educativa, la sociología, la historia de la matemática, la pedagogía, la epistemología de las matemáticas, etc. Entonces, en este enfoque ya se veían relacionadas otras disciplinas, ya era más interdisciplinario, ¿verdad? En el enfoque centrado en el aprendizaje del estudiante, que habla sobre el aprendizaje significativo de Ausubel, no se tomaban en cuenta todas esas disciplinas.
Una tercera etapa es la didáctica fundamental. Dice la explicación, según los mismos autores, para la creación de una nueva etapa en la enseñanza de las matemáticas es que desde el punto de vista anterior no era posible resolver asuntos específicos en los quehaceres de la didáctica de la matemática. Este otro autor, Browser, plantea el asunto en términos de aceptación de la didáctica, estableciendo 4 acepciones. La primera, que es el arte de enseñar en general, ¿verdad? La segunda es un conjunto de técnicas para enseñar. Primero se debe tener el arte para enseñar, según este autor, ¿verdad? Y luego se debe contar con técnicas para poder enseñar. La tercera es la descripción y el estudio de la actividad de enseñanza en el marco de una disciplina científica de referencia. Y una cuarta aceptación que es la reflexiva. Esa no la marqué por ahí, pero es la reflexiva y aquí hay investigación de una práctica docente, ¿no? Por eso es que en esta asignatura ustedes también tienen que hacer investigación. Dice que la escuela francesa ha acuñado un nuevo enfoque en la didáctica de las matemáticas. La idea es definir conocimiento matemático mediante una situación que se llama fundamental. Entonces, el aprendizaje del conocimiento matemático en una escuela o cualquier institución se establece a través de la noción de situación fundamental. En la historia, la didáctica fundamental fue vista por primera vez, digamos, en la década de los 70, ¿verdad? Cuando este autor, Browser, hace las primeras formulaciones de la teoría de situaciones didácticas, donde se considera por primera vez la necesidad para la didáctica de utilizar un modelo propio de la actividad matemática. Así pues, el objetivo fundamental de la didáctica es el de definir un conocimiento matemático mediante una situación tal que esta situación produzca situaciones adidácticas en los alumnos que permitan engendrar una buena representación del conocimiento, poder tener una buena comprensión de lo que se está aprendiendo. También se busca ampliar el objeto de estudio de la epistemología de las matemáticas, ahí involucrando lo que son aspectos sociales didácticos y también extendiendo la didáctica a otro tipo de instituciones. Cuando ya se incorpora lo que es el conocimiento matemático como objeto de estudio de la didáctica de la matemática, provoca muchos cambios, ¿verdad? Importantes y una ampliación de su problemática que se ha conducido según Chevallier, que propone a la didáctica de la matemática como la ciencia que trata el proceso de estudio, entre comillas, ¿verdad? Como objeto primario de la investigación didáctica, pasando el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje a convertirse en objetos secundarios, aunque no por ello menos importantes. Respecto al sujeto del proceso didáctico, ha habido también una evolución del sujeto aprendiz de la didáctica precientífica y se ha progresado al sujeto cognitivo, o sea, de su conocimiento, ¿verdad? De la didáctica clásica. Y también está el sujeto epistémico de la didáctica fundamental. Entonces estamos viendo dos tipos de didáctica, la didáctica clásica y la didáctica fundamental. La teoría de situaciones didácticas prioriza la relación asimétrica entre profesor y alumno del triángulo de la didáctica. ¿Qué significa una relación asimétrica? O sea que no es una relación igualitaria, ¿verdad?
y esto da origen a la ingeniería didáctica de Michel Artigue y Regine Doudy. En la figura siguiente podemos observar esa parte, ¿verdad? Tenemos ahí los profesores con actitudes y prácticas de profesores, los alumnos con conocimientos de alumnos y aprendizaje, y el saber, ¿verdad? Que serían como las tres esquinas del triángulo. Entonces, dentro del triángulo está el desarrollo del currículum, la evaluación y las situaciones de aprendizaje, ¿no? Entonces debe ser de una forma simétrica y no asimétrica como se está dando. Bueno, la actividad matemática escolar no está aislada, sino que se integra dentro de las actividades matemáticas institucionales, lo que ahora pasan a constituirse en el objeto primario de las investigaciones didácticas. Pero hay un problema central de la didáctica, que para este autor, Chevaillart, el estudio de la relación institucional con el saber, de sus condiciones y sus efectos, considerando el conjunto de condicionantes cognitivos, culturales, sociales, inconsistentes, fisiológicos del alumno, que juegan o pueden jugar un papel en la forma de su relación personal con el objeto del saber en cuestión. Entonces, si el triángulo de la didáctica que acabamos de ver se centra o hace énfasis en el saber alumno, se produce la denominada teoría de campos conceptuales. Este autor, Gerard Bergnaut, que amplía y redirecciona su teoría, de que siempre él fue discípulo de Piaget, ¿verdad? De lo que pensaba Piaget de las operaciones lógicas generales y de las estructuras generales del pensamiento para el estudio del funcionamiento cognitivo del sujeto en situación. Además, a diferencia de Piaget, toma como referencia el propio contenido del conocimiento y el análisis conceptual del dominio de ese conocimiento. Pero según Bernaut, Piaget no se dio cuenta de cuando el desarrollo cognitivo depende de situaciones y de conceptualizaciones específicas necesarias para lidiar con ellas. Entonces, la mayoría de psicólogos interesados hoy por la educación matemática son en algún sentido constructivistas, según Bernaut, ¿verdad? Y cita dos principios. El primero, que es el conocimiento es construido activamente por el sujeto cuando realiza actividades específicas para conocer, no es recibido pasivamente del entorno. Entonces, llegar a conocer es un proceso adaptativo que organiza el propio mundo experimental y no se descubre un mundo independiente, preexistente, exterior a la mente del sujeto. Entonces, de esta manera, un concepto se presenta a un individuo activo varias veces y en múltiples formas, ¿verdad? En sus inicios como esquemas mentales elementales o esquemas mentales asociados a situaciones y por sucesivas asimilaciones y acomodaciones de percepción y representaciones se transforman en conceptos significativos. Les voy a hacer el resumen de todo el documento, ¿verdad? Que son poquitas páginas, y después les voy a poner las preguntas al final del video para que ustedes, al final de la tutoría, para que ustedes puedan entregar esa tarea, ¿verdad? El siguiente punto a tratar es la didáctica de la matemática como disciplina. Bueno, la evolución de la didáctica de las matemáticas está determinada por sucesivas ampliaciones de problemática didáctica. Cada una de las ampliaciones comporta cambios de su objeto primario de investigación y en consecuencia modifica la naturaleza de la didáctica como disciplina científica.
Tenemos ahí la figura donde está el triángulo, ¿verdad? El profesor, el alumno y el saber matemático. Dentro de este triángulo se mencionan las teorías de campos conceptuales de Gerard, ¿verdad? Que es el saber alumno, y las teorías de transposición didáctica de Chevaillard, que es el saber profesor, los enfoques antropológicos también de Chevaillard, y las teorías entre el profesor y el alumno, que son teorías de Broussais, y las que mencionábamos antes de Regine Duaidi y Michel Artigue. Estos son estos autores de la didáctica de las matemáticas. Entonces, los inicios de la didáctica de las matemáticas como disciplina fue consolidarse un punto de vista que denominaremos clásico, que rompe con esta visión mágica y considerada el aprendizaje en general, y el de las matemáticas en particular como un proceso psicocognitivo fuertemente influenciado por factores motivacionales, afectivos y sociales. Es lógico que en la primera etapa del desarrollo de la didáctica, para poder luchar más eficazmente contra la visión precientífica de los hechos didácticos, se tomase la psicología educativa como fundamento científico y se intentase adaptar el caso de las matemáticas, la noción de aprendizaje y de esta disciplina proporcionada. Para analizar estas primeras etapas de la evolución de la problemática didáctica, se va a dar una descripción general, ¿verdad? Desde el punto de vista clásico de la didáctica de las matemáticas. Entonces, toma como problemática didáctica una ampliación limitada de la problemática espontánea del profesor. Esto significa que recoge, reformula, amplía y sistematiza las cuestiones que constituyen la problemática del profesor, las cuales están condicionadas a las ideas dominantes de la cultura escolar. Esto tiene que ver con los conocimientos previos de los estudiantes, el problema de que no hay motivación necesaria en el aprendizaje, o los instrumentos tecnológicos de enseñanza no son los más adecuados, el problema de la diversidad, de los diferentes tipos de aprendizaje, problemas de cómo enseñar a resolver problemas matemáticos, etcétera. Otro es presenta el saber didáctico como un saber técnico, ¿no? El aprendizaje del alumno y del pensamiento del profesor. Si afinamos un poco más el análisis, podemos distinguir dos enfoques sucesivos. El primer enfoque centrado en el aprendizaje del alumno y el segundo en la actividad del docente, como veíamos antes, ¿verdad? Entonces, el objetivo primario de esta investigación, este segundo enfoque, es el pensamiento que el profesor tiene y cómo influye su conocimiento de las matemáticas, su conocimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje y su experiencia en la práctica docente. Vea cómo influye para que todo ese conjunto de conocimientos puedan luego transferirse al estudiante, ¿verdad? Y puedan ser el estudiante que aproveche esa parte. La didáctica de la matemática como ciencia del estudio. Podríamos decir en resumen que el paso del punto de vista clásico a la didáctica fundamental inaugura un nuevo programa de investigación en la didáctica de las matemáticas, ¿no? Que aunque modifique el objeto primario de investigación, abarca ampliamente toda la problemática didáctica clásica, puesto que permite reformular sus problemas y plantear y abordar muchos más. Surgió como consecuencia del descubrimiento de que todo fenómeno didáctico tiene un componente matemático esencial. Este descubrimiento trajo consigo la ampliación inesperada del objeto más, entre otros, del objeto de investigación de la didáctica, incluyendo las prácticas matemáticas escolares, no como un objeto más, entre otros, sino
como el objeto primario, perdón, de la investigación, de cuyo estudio depende en cierta forma todos los demás. Entonces, en resumen, tenemos que el paso del punto de vista clásico a la didáctica fundamental constituye lo que Lakatos denomina un cambio progresivo de problemática, con el consiguiente aumento del poder heurístico del nuevo programa de investigación. Se distinguen entre el nivel de investigación didáctica básica y el nivel de ingeniería didáctica. A nivel de investigación didáctica básica, el enfoque antropológico permite reformular nociones de la didáctica fundamental, tan importantes como las de transposición didáctica. El nivel de ingeniería didáctica, el enfoque antropológico proporciona los instrumentos para analizar, por ejemplo, las estructuras y las funciones de los actuales dispositivos didácticos escolares, o sea, las clases de matemáticas, y este análisis ha permitido constatar y explicar la pobreza de esos dispositivos didácticos, ¿verdad? De los libros de texto y todo eso. Ahora que se ha mejorado con lo que es el programa de SMATE, al menos a nivel de educación básica y media. En un sentido más general, el enfoque antropológico permite simplificar el análisis didáctico previo al diseño de una ingeniería didáctica. Dos polos, ¿verdad? Se centra en dos polos. Uno, el análisis de la relación institucional a la obra matemática involucrada en el problema didáctico estudiado y el análisis del modelo didáctico específico dominante en la institución escolar. Bien, esto es en resumen, ¿verdad? A continuación les voy a presentar lo que son las preguntas. A continuación se les van a mostrar por ahí. Bien, las preguntas para esta tutoría son las siguientes. La primera pregunta dice, ¿cuál es la idea de esta nueva didáctica de las matemáticas como una disciplina científica? ¿Cuál es la idea de esta nueva didáctica de las matemáticas como una disciplina científica? La segunda pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre el enfoque centrado en el aprendizaje del alumno y el centrado en la actividad docente? Hay una principal diferencia por ahí. ¿Cuál es cuál es la diferencia entre el enfoque centrado en el aprendizaje del alumno y el centrado en la actividad del docente? Y la tercera pregunta, ¿qué conocimientos en sentido amplio del saber y saber hacer debe tener el profesor para favorecer el aprendizaje efectivo de los alumnos? Según lo que ustedes han leído, según lo que ustedes han visto en los estudiantes en la práctica, ¿verdad?
según lo que ustedes piensan. ¿Qué conocimientos en sentido amplio del saber y el saber hacer debe tener el profesor para favorecer un aprendizaje efectivo de los alumnos? Estas serían las preguntas que deben responder eh, para la actividad de la tutoría número 5, ¿verdad? Espero que puedan ver la grabación de esta tutoría. No grabé las 2 horas que hemos estado en la tutoría, ¿verdad? Porque solo lo más importante, ¿verdad? Se grabó. Estaré, siempre estoy a la espera, ¿verdad? De que ustedes se puedan conectar, si no pueden hacerlo. Igual queda grabada por ahí. Y nos vamos a ver el próximo 25 de mayo. Yo voy a estar puntual ahí a las 7 para ver primero la clase de Yesenia y luego la clase de Alba Ruth me avisa a qué horas queda de acuerdo con el docente, ¿verdad? En qué va a dar la clase usted. Bueno, espero que pasen un buen fin de semana y que puedan ver la grabación de esta tutoría, ¿verdad? Que ya les compartirán el link por ahí.